Así como con nuestras universidades, él está en contra de la formación universitaria. Lo importante es que el hombre se forme de las cosas auténticas. Y dice, hay una ilusión sobre ellas, porque no siempre hay un avance positivo. Nuestras invenciones suelen ser hermosos juguetes, imaginaos WhatsApp, Facebook, todo eso, ¿no? Nuestras invenciones suelen ser hermosos juguetes que distraen la atención de las cosas serias. No son sino medios mejorados para un fin no mejorado. Es muy chulo, ¿eh? ¿Veis? O sea, son medios mejorados para un fin no mejorado. O sea, porque si nosotros supiéramos qué hacer con los medios, con las nuevas tecnologías, no tiene la idea clara de hacia dónde tiene. Yo voy a escribir un texto, puedo consultar de aquí y allá, pero si vas solo a consultar tonterías y a perder el tiempo, lo que hay que mejorar es el fin, no el medio. Tenemos mucha prisa para conseguir un telégrafo magnético desde Maine hasta Texas. Pero puede ser que Maine y Texas no tengan nada importante que comunicar. Esto es interesante. Vale, o sea, tú, por ejemplo, tienes a tu cuñada que está en San Francisco y tú le llamas por FaceTime. Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Qué haces? Nada, aquí. ¿Y qué haces ahí? Pues aquí, San Francisco, San Francisco. Es brutal. ¿A que me oyes con retardo? ¿Eh? Llego con retardo. Espérate. Simplemente estáis en contacto, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? No hay nada a lo mejor que decir. Como si el principal objetivo fuera hablar rápido y no hablar con sensatez. Ansiamos perforar un túnel bajo el Atlántico y aproximar en unas semanas al viejo con el nuevo mundo, para tal vez las primeras noticias que se filtrarán a través del amplio y aleteante oído americano sean que la princesa Adelaida tiene tosferina. Estaba diciendo, vale, nos llega la comunicación, esto es casi, fijaos, esto es de 1840. Diciendo, imaginaos que hacen un túnel y llega la comunicación, pero claro, ¿para qué? Para decirnos una noticia rosa, que la princesa Adelaida tiene tosferina. Pues estas cosas pasan, ¿no? O sea, todo lo de él es muy así. Él es muy orgulloso, o sea, él dice, estoy harto de la gente, ¿sabes? Yo quiero vivir en un mundo en contacto con la naturaleza, demasiado orgulloso, pero muy interesante. Os recomiendo mucho el Walden de, ¿cómo lo pronunciamos entonces? Thoreau. Os voy a presentar a un autor muy interesante. Este hombre de las manos abiertas es Olivier Messiaen. Olivier Messiaen es un compositor que ha sido clave para la historia de la música contemporánea. Olivier Messiaen, católico, dedicó todas sus obras a Dios, todas. La infancia de Jesús, la gloria de Jesús, tal. Tiene una ópera, y la ópera es San Francisco de Asís, una ópera interesante, pero es música muy rara, ¿vale? Es de los de... ¿Vale? O sea, le he citado textualmente, eso es lo bueno. Pero es prácticamente así. Pero claro, entrar en su música es fascinante, ¿eh? Esa es fascinante. La gloria de Dios, el más allá, todo. Él era un hombre profundamente religioso. Pues él quería descubrir a través del sonido de los pájaros, de la naturaleza, el misterio de Dios. Claro, porque no nos paramos a escuchar, y eso lo decía Olivier Messiaen, dice, cuando vamos por la calle no oímos los pájaros, tú estás cerca, no los oímos, es como el ruido de fondo, pero si tú te fijaras en el sonido de la oropéndola, dice él, te quedarías perplejo. Entonces vais a ver un minuto nada más de vídeo de cómo él intenta, con su música incluso, cómo intenta hablar, este es Olivier Messiaen, cómo intenta imitar el sonido de los pájaros a través del piano. ¿Eh? Es una cosa muy, muy chula. Un minutillo, ¿vale? La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très sévères. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et conquis. Voici le râle de genêt. C'est étrange, ce rythme iambique, brève, longue, que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait...
matin, on croirait que ça vient d'une autre planète et que l'oiseau est parti bien loin ailleurs. Et puis tout d'un coup, il est là et il y a une phrase formidable et très rapide pour finir et très forte. ¿Vale? ¿Por qué? ¿El qué? Ah, claro, es verdad. Prokofiev con Pedro y el Lobo es más sencillo. Es muy... Sí, es chulo. Más que él intenta, más que imitar el sonido, porque también lo imita, pues qué curioso que cuando oye uno el pájaro, que es una música rarísima, si os ponéis vosotros a decir qué música hace el pájaro, él lo intenta hacer y nos suena como algo tan contemporáneo y tan raro que no le prestas atención. Pero al pájaro sí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tú oyes cuchi, 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 cuchi. Y en el piano oyes y dices, joder, qué rollo patatero. ¿Veis el pájaro? ¿Sabes? Entonces, claro, es difícil la transcripción en piano del sonido, pero lo que se puede transcribir en el piano es el misterio que hay en la voz del pájaro y el misterio de la música. Eso es lo que él pretendía hacer, no solo reproducir el sonido más o menos exacto, ¿no? Os lanzo las ideas que hay sobre la naturaleza y la posibilidad del umbral de Dios, ¿no? El pan. El otro día en el Jot Down, la revista que regalan con el... Bueno, cuesta €1, con el País. Es muy interesante, tengo aquí amiguetes que escriben muy bien. Es una revista muy cultureta y muy interesante, muy chula. Además tiene unas fotografías brutales, ¿no? Esta fotografía es un clásico, ¿right? Hombre, Alien, el octavo pasajero. Está muy bien. Pues aquí hay un artículo sobre el pan que a mí me hizo mucha gracia, que me gustó. Yo esto no lo conozco, un sitio que se llama Panic. ¿Suena? Panic, no tengo ni idea. El pan chicloso y el gourmet son parte de la misma estafa. Claro, ahora todos nos han dado por el pan gourmet, ¿no? O sea, como un pan especial, las tiendas de gourmet del pan, tal, ¿no? Es la misma estafa. Lo único que los distingue es que uno se hornea con nuestro consentimiento y el otro con nuestra ignorancia. Dice, lo esencial del pan son la miga, la corteza y el secreto. ¿No es curioso que con la cantidad de panaderías que hay en España, con la industria que hay, con el gusto por la gastronomía y la importancia que le damos, sea el que alguien hace en su casa el pan más rico que todos hemos probado? Cuando se hace el pan en tu casa con serenidad, esto también la gente del pueblo, es verdad, los que puedan hacer pan, pero el que te dan no es tan sabroso, dice él. Para convertir a los artesanos, por convertir a los artesanos en operarios, esta es la clave. Ya no hay artesanos sino operarios. Por convertir a los artesanos en operarios que todos los días hicieran el mismo producto sin sorpresas, los panes industriales se hacen en 1 hora. Multiplicamos la producción pero dejamos de hacer pan para hacer una sombra de él, un pan fast food. Que las cosas no sepan mucho, que no piquen mucho. Los padres dan de comer a sus hijos cosas blandurrias, que no les asuste el sabor o la textura. Pasa también con la leche, que cuando tomas leche fresca la gente dice, es que me sabe mucho a leche. Dice perdona, dice, joder, claro, dice, así es como sabe la leche, no el aguachirris, ese que tomas por las mañanas. Utilizan la variedad para deslumbrar a la gente, pero nadie piensa, ¿cómo? Es que dice tacos, ¿vale? ¿Cómo coño se pueden hacer 42 tipos de pan bien cada día? ¿Cómo se puede hacer 42 tipos de pan bien? Hacen una gran masa, la divides y eso es hacer 40 tipos de pan. El meollo del asunto es la miga, es la masa es la madre, dice. Se trata de dejar que el pan fermente por un proceso natural. Del pan, porque dura una semana tierno, el pan que se hace en Panic, yo conozco, esto parece que es publicidad de Panic, pero bueno, dura una semana tierno. ¿Y por qué sabe diferente? Porque está fermentando, porque todas las harinas tienen bacterias y generan esa reacción. Cuanto más tiempo fermente, más sabor desarrolla. Esa es la masa madre. La levadura de panadería no es mala, se usa mal para acelerar el proceso y hacer mucho pan. Nosotros usamos esas bacterias para que trabajen toda la noche en la nevera produciendo ácidos orgánicos. Panic no plantea una revolución panadera, sino una involución, ir hacia atrás, un retorno a la forma de hacer pan, de hacer un pan de generaciones.
A mí esto me parece una chorrada, pero es importantísimo. ¿Sí? Un reportaje sobre... Sí. Como una biblioteca de masas. Biblioteca de masas. Sí. Qué chula. Frigoríficos y tal, y utiliza la masa madre de diferentes países y lo tiene como una biblioteca de donde sacan muestras y desde ahí elaboran la masa madre para... Las bacterias que van creando, y decían eso que... ¿Y por qué? ¿Por qué os parece que eso es importante? ¿Por qué creéis que esto lo pongo en este tema de la naturaleza? Porque yo perdemos lo esencial. Porque efectivamente es que perdemos lo esencial. Es que en la industria y el espectáculo y lo rápido y ya el no saber a nada, todo eso es fundamental. O sea, nos lo está quitando, nos está privando. Ya todo es rápido, música clásica muy sencilla, todo es muy sampler. A un sampler de 3 minutos de música no sé qué. Todo va muy veloz, todo está pensado para hacerlo rápido. No comer el pan en condiciones, se hace un pan en 1 hora, no dura nada, se endurece. Todo es así, entonces... Claro, el hombre, ¿qué va perdiendo? Va perdiendo lo esencial, que es el gusto, que eso es muy humano. O sea, como en el festín de Babette, la película, ¿no? O sea, el saborear las cosas, el gusto de lo bien hecho, ¿no? Ahora solamente se utiliza la comida como marketing para programas de televisión y tal, todo muy chulo, muy bonito, pero casi se utiliza como una campaña, ¿no?, de televisión, de comida y tal, porque funciona. Pero lo que es el sabor de las cosas... Oye, tiene un proceso natural que es a través de la fermentación de la masa. Y ese proceso natural lo ponen las leyes naturales. Y nosotros sabemos que las leyes naturales están puestas por una mente que ordena las cosas. O sea, no es ninguna tontería. No, si no, se desnaturaliza todo. El café no sabe a café, la leche no sabe a leche, y el pan no termina sabiendo a pan, y las cosas nos las perdemos. O sea, no es ninguna tontería. Sí. Estuve pensando el otro día sobre esto y pensaba en la magia y en la creación. Y yo decía, claro, es que la creación del mundo es lo más contrario a la magia que hay. O sea, los humanos, nosotros nos asombramos cuando alguien hace un truco de magia que es algo ¡chip!, que en un instante desaparece algo, ¿no? Y la creación, bueno, el Génesis lo cuenta de una manera. Yo estoy convencida de que la creación no fue así. Claro. La creación fue algo muy lento, poquito a poco, y eso nosotros lo vemos en los ritmos de la naturaleza, ¿no? Y la creación empezó, yo qué sé, con los astros, pongamos, ¿no?, o con las pautas del sol y la luna, que también van marcando ritmos, ¿no? Y terminó con el latido del corazón del hombre. Y ahí continúa, porque no ha terminado la creación, ¿no? Y con el hombre se completa y continúa la creación. Entonces yo creo que precisamente todos estos procesos de lentitud, tal, es que es algo intrínseco a la creación y a nuestra propia naturaleza, y todo lo que escapa de ahí, y yo creo que por eso nos asombramos ante la naturaleza con la que nos sentimos identificados. Totalmente, totalmente. Es que no sé. Tiene que ser así porque tenemos que encontrar un ritmo propio, ¿no veis? Pensad por un momento a qué velocidad vais. ¿Qué velocidad vais a la hora de hacer las cosas? Pero ¿cómo se va a encontrar el reposo de la oración? Si es que a mí me parece, si ni siquiera el pan tiene su reposo y nuestro trabajo lo hacemos para quitarnos las cosas de encima, ¿cómo te vas a encontrar a Dios? No en la naturaleza, sino en tu vida, en tu día a día. Si no hay reposo. Esto puede ser un poco el mensaje final, ¿no? Si no hay reposo en la vida, ¿cómo vas a hacer tu trabajo? Lo que nos salva a nosotros de ser hombres de verdad, es hacer el trabajo bien hecho, porque el cultivo de las cosas, ya sea el cultivo de un trabajo financiero o el cultivo de la patata, eso requiere una lentitud, un proceso, una serenidad, un principio y un final, un orden y una lentitud. La oración está hecha a base de lentitud, si no uno está esperando a que Dios haga un milagro, el milagro de su presencia. No, esto requiere un entrar, el ir madurando, como Picasso que va, en cada trabajo que él va haciendo un pequeño estudio, un boceto, un tal, y sigue trabajando, y poco a poco, y va haciendo otra cosa, y le sale a medias, y sigue. Eso es lo que tiene que hacer el ser humano. Estoy muy de acuerdo, pero la realidad es que se ha producido... ¿Por qué era tan importante la naturaleza, la agricultura, etcétera? Porque la religión nació cuando nació, hace 2000 años o 5000. La realidad es que ahora se ha producido una aceleración de la historia
brutal. Sí. En 1850 había 1.000 millones de habitantes, ahora hay 6.000 y vamos a 9.000 y hay que darles pan y no pan de la biblioteca de la madre, no sé qué, hay que darles pan. Es decir, yo creo que hay que volver a todo esto, pero ¿cómo con esa aceleración brutal de la historia? Es decir, todos vivimos en un mundo absolutamente, una profesión que es decir, que te piden para ayer las cosas. Es decir, estás continuamente en un proceso brutal de velocidad en todo. ¿Cómo haces compatible eso y todo lo que venimos hablando ahora con la introspección, el buscar, el parar, es muy difícil. ¿No ves que Hay ahora el movimiento ecologista, que es un volver a lo natural, que está muy imponiéndose mucho en la alimentación, en todo Eso es para eso es del sobre país. todo en la alimentación. Es del país rico. Eso es lo que hemos haciendo nosotros. O sea, en la India, es decir, la gente se muere de hambre. Entonces, creo que hay que volver, evidentemente. Sí. Pero es decir, ¿cómo haces compatible eso? Claro, es difícil. El Papa, por ejemplo, lo que plantea en su encíclica, porque él entra en cuestiones de ese tipo, ¿no? De cómo hacer los grandes, tienen que ser grandes cambios, ¿no? Tiene que haber grandes cambios en la humanidad. No podemos nosotros intentar por todos los medios solucionar el problema del hambre si antes no hay un cambio ético, si no hay un cambio en la política, si no hay un cambio de dirección del ser humano, ¿no? Esto no es una cuestión meramente de producción, es una cuestión de mentalidad, de prioridades, de hacia dónde vamos, ¿no? Si acabamos de descubrir los Panama Papers estos, ¿no? Estamos viendo lo que hace mucha gente cuando tiene la libertad para escoger lo que hace con su dinero, se lo esconde y tal, y hace sus sociedades offshore y tal, ¿no? Pero dices, no, vamos a ver, esto es una tarea de todos. Pero claro, aquí tiene que haber un objetivo serio de cambio radical. Estamos en un cambio de época. Si seguimos en esta línea de avance totalmente a toda velocidad, exponencial, nos vemos abocados a un fracaso del ser humano, porque no podemos atender a todos. Y hay reservas naturales y hay riquezas naturales suficientes como para alimentar 4 veces el mundo. Pero lo que no hay es criterios claros. O sea, criterios claros de actuación. Mientras siga habiendo una desigualdad entre los que tienen mucho y guardan en los papeles, guardan en Panamá sus historias, y haya otros donde hay una desigualdad brutal, y estemos perdiendo la clase media, todo eso es político, se mezcla los objetivos, los derechos humanos, todo eso, ¿no? Claro, es que no hay, es un tema de voluntad, eso es verdad. Eso es verdad. Fijaos, por ejemplo, lo que pasa con el tema del Daesh. Se podía haber acabado, quiero decirte, no sé, los lugares donde tienen los aviones, casi sin intervención sobre el terreno. Pues sabe perfectamente, pero hay intereses. ¿Por qué? Porque le están alimentando países que son prioritarios para los contactos que tiene Estados Unidos con Arabia Saudí, por ejemplo. Pues claro, hay demasiados intereses, por eso los objetivos no pueden ser tan claros. Aquí tiene que haber un cambio. Y eso es verdad que requerirá tiempo. Pero mientras ocurre, nosotros a nuestra parcela. Nuestra parcela es, a pesar de la velocidad, decimos, yo tengo que parar por dentro y el mundo no tiene a mí que obligarme a seguir con este estado de celeridad brutal. ¿En casa qué hacemos? Cenamos todos juntos. O sea, es obligatorio cenar juntos. Nadie nos puede impedir, en mi casa nadie nos puede impedir que cenemos una vez juntos al día. No desayuno, comida y cena, pero una vez al día toda la familia juntos, para hablar de nuestras cosas sin televisor y comentar qué es lo que nos ha ocurrido y tal. Es que, quiero decir, hay que poner pautas, una serie de criterios para nosotros comunicarnos como seres humanos nacidos de las manos de Dios para comentar estas cosas, que si no, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer grandes cambios de pautas generales, pero sí las pautas cotidianas que yo tengo. Sí que lo puedo, eso sí que más o menos pueden salir. En mi trabajo, ¿qué hago? Yo sé que puedo hacer las cosas mucho mejor si presto más atención. Si no odio tanto a la persona que está ahí chinchando tal, ¿no? Podríamos mejorar mucho más. Y yo me sentiría mejor para lo gordo que es la relación con mi familia, etcétera, ¿no? Más o menos para que tengáis una idea, bueno, os recomiendo un último libro. El último libro es el de
el de Carson, que es muy interesante, el de Raquel Carson. No lo he traído y no he hecho fotocopia, pero bueno, que es el sentido del asombro. Raquel Carson es una mujer muy interesante, un día yo creo que hablé de ella. Ella iba en contra del DDT. ¿Os acordáis de una época hubo en Estados Unidos en las que las grandes fumigaciones... Los años 50, las fumigaciones en los amplios territorios para quitar mosquitos y bichos. Entonces ella escribió un artículo muy potente y un libro muy potente que se llamaba Primavera Silenciosa, ¿no? Primavera Silenciosa. Y entonces donde escribía que ya no se oían los pájaros, que algo estaba ocurriendo en la naturaleza y tal, ¿no? Entonces ella ha escrito un libro que se llama El sentido del asombro, que es un libro muy interesante que ha publicado Ediciones Encuentro. Dice, les voy a decir lo que dice ella, dice que lo más importante es enseñar a tu hijo o a tu sobrino o a alguien pequeño a estar en contacto con la naturaleza para despertarle no el amor a la naturaleza, sino el sentido del asombro. El sentido del asombro, porque te lo puedes llevar a tu vida cotidiana. La capacidad de asombrarse se tiene desde muy niño. Todos los que hemos estado con algún bebé o niño pequeño vemos el estado natural de este sentido. El asombro provoca lanzarse a descubrir un mundo porque fascina y al tiempo se percibe como algo que no es ajeno. Para ella era más importante que su sobrino fuera capaz de percibir el misterio que subyace en la migración de los correlimos, cuando cada agosto aparecía en la playa, que supiera distinguir entre un correlimos y un chorlitejo. ¿Entendéis? O sea, el asombro frente no aprender de las variedades. ¿Qué es, un zorzal o un reyezuelo? Da igual, pero es el asombro ante... ¿Qué es esto, no? Que genera gratitud y asombro. ¿Qué es esto? Entonces ella, es un libro de 80 páginas, ¿eh? Yo os lo recomiendo vivamente, El sentido del asombro, es precioso. Carson intuyó que este sentido natural que todos poseemos iba a mermarse ante el avance de una tecnología que tendría a separarnos del contacto con la naturaleza. Sospechó que aquella época que le tocó vivir, cuando se crecía al aire libre, iba a tener los días contados. El tiempo en el que la naturaleza era parte del hogar, los niños jugaban a bañarse en el río, construían cabañas en el árbol, se tumbaban en campos de trigo, estaba próxima a acabarse. Eso es una cosa, fijaos, que yo he pensado también muchas veces, porque es verdad que hacíamos todos cabañas. O sea, cuando éramos pequeños hacíamos cabañas con ramas y tal, y nos metíamos dentro, y nos picaban los mosquitos, llegábamos a casa, ¡mamá! Las cabañas que hacíamos, jugábamos con la arena, la tierra. Había un contacto, a pesar de estar en ciudad, siempre buscábamos la naturaleza, buscábamos los bichos, abríamos las arañas, abríamos los mosquitos y las... ¿Por qué? Para descubrir el misterio de la naturaleza. O sea, a un niño privarle, yo creo que sí que a un niño privarle de la naturaleza es privarle de algo gordo. O sea, la formación en naturaleza para un chaval es prioritaria. Hacer cosas con sus manos, un arco y flechas con sus tal, o sea, no todo hecho. O sea, empezar, digamos, con lo virtual suele ser contraproducente. Lo virtual mata. No, es terrible. Si no va a la naturaleza, ve un árbol y empieza. La lía, ¿no? O sea, es terrible. Pues que pensemos por un momento, porque ya no tenemos tiempo, en eso. Si el umbral de Dios en la urbe, entre la técnica, en las redes sociales, en el fregado de los horarios laborales, tenéis que encontrar la posibilidad de encontraros en el umbral de Dios en lo cotidiano. Temas que hemos visto en las personas, en el diálogo con las personas, en el trabajo, en las comidas y las cenas. O sea, en cosas muy normales en las que uno puede encontrarse con el Señor metidos en el asfalto, como se nos decía antes. ¿Que hay alguna historia, alguna pregunta? No, tenemos. ¿Sabéis? O sea, que sí que se puede, porque si no, también la naturaleza parece que es la única posibilidad que tiene el hombre, de encontrarse con Dios. Y no es lo más puro, sino los libros, el arte de la conversación, la música, infinidad de cosas, el trabajo, todo eso. Donde está el hombre, ahí está Dios. Donde está el hombre, está Dios siempre. Vamos a ver entonces ahora, y con esto terminamos, dura 15 minutos, una película que hemos hecho, sois los primeros en verla, ¿vale? Es una película que hemos hecho, es una primicia, esto es absolutamente, vosotros sois y los cientos de miles de personas que al otro lado de la cámara van a verlo también, y que se llama el otro, cuidado con el argumento,
es la historia de cómo son los sacerdotes, ¿vale? El guión se me ocurrió, tengo un amiguete que hacemos como los hermanos Cohen. Entonces, él dirige, yo hago el guión, él matiza, somos como los Cohen o como los hermanos Wachowski, hermanas Wachowski, porque ahora ya sabéis que han cambiado de sexo. Lo sabéis, ¿no? Los directores de Matrix... Ya, pero tú la ves y ha cambiado algo. Algo ha cambiado. No, es que no se han disfrazado. Han hecho más. Entonces, bueno, pues las hermanas Wachowski trabajan así también, pues nosotros igual. Entonces siempre trabajamos al mismo... Y hemos hecho esta historia, ¿vale? ¿Cómo lo...? Sí. Vamos a publicidad. Esa publicidad, momento. ¿Alguien a bailar o algo? Necesitamos a alguien que sepa bailar tangos o algo. Mientras tanto, es que no sé cómo ponerlo. Podemos ir girando y que el público salude. Nos volveremos a ver otro día. Gracias por haber estado ahí y por haber hecho algunos comentarios, algunas cosillas. Veremos la película el próximo día, será dentro de 15 días, ¿vale?